Hola amigos de Facebook. Este, Hola amigos, ¿cómo les va? Estamos entonces, ok. Buenas tardes amigos en directo por Facebook y por Periscope. Hoy 13 de septiembre y sencillamente hay muchas cosas que no son nuevas, que hay que repetir. Solo quisiera decirle a los saboteadores, yo leo los comentarios después, cuando me obligo a verlos todos. Y ayer habían una treintena de saboteadores, o sea que el programa está siendo muy oído, muy seguido, y sobre todo quieren sabotearlo. Fracasarán, porque el sabotaje real se produce si yo soy un lector automático de lo que van diciendo, pero cuando los ignoro durante minutos y una hora entera, si quiero los puedo eliminar de mi vista, sencillamente no tendrán capacidad de que puedan o interrumpirme o desviar la conversación. Y les pido a todas las personas que me ayuden a facilitar la limpieza de este programa, ayudándome a bloquear. Yo no puedo estar bloqueando porque equivale a detenerme en cada oportunidad, a colocarme sobre el comentario de la persona y entonces bloquearlo. Yo los bloqueo a todos al final y una muy buena parte de todo lo que diga va por lo de los YouTube. Entonces en YouTube ya no aparece ninguno, no se transcriben los comentarios. ¿Qué dicen los comentarios? De toda clase de estupideces, y realmente el que venga en el plan que han venido todos los partidarios, por ejemplo, del Coletas, del señor de Pablo Iglesias allá de España, o de partidarios de la MUD, o de partidarios del chavismo, que cada vez son más escasos, por cierto, bien, sencillamente no se les para, no se les da beligerancia, se les bloquea. A todos ustedes les agradezco los bloqueos. Ayer estuve bloqueando como 25. No me hacen mella, será inútil. Su papel es el de imbéciles y como imbéciles deben ser tratados. Bien, por los amigos de Facebook ya hay varias decenas conectados y hoy por hoy vamos a dedicarnos detenidamente a otros temas que no son los de ayer, pero que deberán recaer en los de ayer porque es un hecho que, bien, esto se está enredando, lo de la coyuntura, y lo realmente nuevo que tengo que decirle, me puedo quitar los lentes porque no voy a leer nada, lo realmente nuevo, mis amigos, es una trágica conclusión que uno debe haber ya asumido como irreversible. La gente de la Mesa de Unidad Democrática, para poder romper con el gobierno, para que sea verdad eso de que no están negociando ni van a negociarnos el alma, tendrían que haber roto con los financistas de todos los operativos de todos estos años de esta misma gente. Amigos, responsablemente quiero decirle al país que todos estos partidos de la Mesa de Unidad tienen los condicionantes propios de los intereses de los financistas de todos ellos. Y créanme, la mafia financiera venezolana está detrás de todas y cada uno de esos partidos militantes de la Mesa de Unidad. Allí, por supuesto, no está ni el organismo, ni el partido, ni la organización
ni la tendencia, ni los amigos, ni la persona de María Corina Machado, ustedes se habrán dado cuenta que siempre la distingo como una personalidad muy aparte, no solo por los riesgos que implica defender la política que ella defiende, que es la nuestra, pero con los límites que da poder vivir allí con las limitaciones legales, aunque constreñidas por su semi-ilegalidad, porque la mantienen inhabilitada, etcétera, y la persiguen. Y bueno, yo tengo que distinguir claramente que una cosa es lo que diga María Corina con un absoluto respaldo de autoridad moral para hablar como habla, y otras son las frases altisonantes de todos esos otros dirigentes políticos que no sé por qué tengo la plena, si no convicción, la plena sospecha que no puede ser que defiendan intereses cónsonos con lo de nuestro país, con lo del pueblo venezolano, porque se le ven las patas al caballo por debajo de la mesa. Amigos, son demasiadas las coincidencias de los intereses de esa boliburguesía hipercorrupta con el discurso de todos los personajes fundamentales de la llamada Mesa de Unidad. ¿Qué puedo decirles de nuevo que ya ustedes no sepan o sospechen? Bueno, entonces vamos a concluir estas disquisiciones en las que ayer largamente les expliqué que no son ni anatemas ni condenas a priori de cada una de las conductas que vayan a asumir estos personajes. Los he puesto ayer incluso en un juego flexible, en un juego donde hasta pueden romper con varios de los pasivos que animan sus concepciones políticas. Pero realmente, mientras uno comprende más el papel de esta gente, no puede sino concluir que solo financiados por las mafias de la boliburguesía, por intereses mafiosos, pueden pensar como piensan, pueden defender los pasos que han defendido, los calendarios que nos proponen, como se dice ahora, las hojas de ruta. La hoja de ruta de la MUD es la capitulación abierta. ¿Pueden acaso defenderse de esta, no acusación, sino caracterización política? Porque yo, si quisiera acusarlos, debería estar, no sé, demandándolos ante un tribunal solvente. ¿Pero qué tribunal hay en Venezuela? A ver, yo supongo la corrupción inherente a la política clientelar. ¿Y qué es la política clientelar? De las clientelas partidistas, por supuesto, toda aquella ejecutoria que necesita de dineros en abundancia para mantener burocracias, incluso en la ilegalidad o en la semilegalidad, para ser exactos. Toda gente que se movilice en aviones privados para allá y para acá, todos los amigos que hacen actos y más actos y embanderan miles de personas. Caramba, ¿de dónde salen tantos recursos? Yo sé que lo de los recursos de los chavistas son sencillamente robos, peculado de uso, depravada depredación de bienes y dineros públicos. Pero los dineros que manejan los personeros y direcciones de la MUD, ¿de dónde vienen, mis amigos? Vienen sencillamente de ese caudal de las corruptelas eternas, de ese caudal de las políticas convenientes para taparear el manejo por debajo de la mesa de los intereses que coinciden todos en mantener el acuerdo para mantener este gobierno a flote. Por eso se habla del 2019, por eso se puede hasta aceptar la negociación que lleve la duración del gobierno de Maduro
hasta un hipotético e innecesario referéndum revocatorio para el 2017. ¿Qué sentido tiene? Como dijera María Corina y les decía ayer, ¿de qué vale quitar al dictador para dejar la dictadura? Y es que el revocatorio del 2017 equivale a solucionar un problema para el chavismo, pero no para el país. El chavismo ya no logra aguantar a este pobre diablo en la presidencia, a este tonto de capirote, malandrín, y a su mujer arpía, narcotraficante, en la presidencia. Amigos, y entonces quisieran salir de él, porque cada día que pasa Maduro en el poder es un día de hundimiento adicional de las banderas de estos herederos hipotéticos del gran comandante eterno, que ya más excremento encima no puede cargar, de la pesada carga de excremento que significa la administración Maduro-Diosdado. Entonces, salir de Maduro es algo tan sencillo como darle 2 años adicionales al chavismo. ¿Por qué? Bueno, porque la MUD encontrará argumentos para y que convencer a los venezolanos que hay que esperar por las vías electorales pacíficas, institucionales y constitucionales, es decir, el 2019. Porque si no hay la anulación del mandato por una vigorosa propuesta de la Asamblea Nacional que quedó para los muchachos, como dice uno en los pueblos, quedó, chico, pa' pelota sabanera. Eso no es Grandes Ligas ni es nada. Es una pobre Asamblea Nacional, pobre. No tiene ni con qué pagar los empleados. Imagínense las ilusiones que tuvieron, hasta yo me puedo meter, que todos tuvimos, en que la Asamblea Nacional pudiera cumplir un gran papel. Pero para cumplir ese gran papel se requería de otra dirección. Se requería, amigos, de otra política. Y para tener otra política y otra dirección se necesitaría una característica diferente de los actores fundamentales de esa dirección. ¿Y cuál es esa característica de esos actores? Sencillamente que son empleados de la gran mafia financiera del país. Eso, mis amigos, es grave decirlo. No es grave sostenerlo si uno tiene la convicción, porque tengo la más absoluta convicción, y esa convicción la comparto con demasiada gente en el país, de que perro que come manteca mete la lengua en tapara, que toda esta gente que fue corrupta, ocultores de la corrupción, vuelven a ella, por la sencilla razón que administran clientelas. Las clientelas hay que darle comidita. Es la famosa logística. Tienen que darle logística a la base partidaria. Y la base partidaria corrupta por tantos años de práctica de dar vivas a quien le da de comer, a quien le defiende la comidita. Bueno, el chavismo cometió la estupidez. Se lo dije en un artículo hace 3 años y medio, 4 años. 3 años y medio, exactamente. Mataron la gallina de los huevos de oro. Pedazos de loco. ¿Cómo le vas a quitar tú las 6, 7 gobernaciones de la oposición leal a su majestad Maduro? ¿Por qué se meten con la comida de las clientelitas opositoras? 10.000 allá, 15.000 aquí, 8.000 allá, 3.000 aquí. Era la comida de mucha gente. Pedazos de mezquinos, ustedes quieren comer solo. No es que yo defienda esa concepción, por favor, aclaro rápidamente. No es que yo defienda esa concepción absolutamente malsana de imaginar al Estado como una maquinaria de favores al partidismo. No, lo aclaro para que quede en la grabación. Estoy absolutamente en contra del estado de clientelas, del estado de la democracia partidista. Es más, les propongo hacer una discusión seria en los próximos meses y años, porque el país deberá hacerla, si la democracia realmente es viable en un país hambriento y lleno de ampones. Porque al parecer el poder corruptor de los grandes
clanes mafiosos del capital financiero, porque no estoy hablando de industria ni de clanes, no, son clanes financieros mafiosos. Bueno, amigos, yo estoy contra esa manera de dirigir una política. Antes podían disimular todos, porque la intermediación era de un Estado rico que a través de la clientela del empleo público, entonces se mantenía más o menos a flote. El chavismo fue el que manejó la plétora de recursos y de abundancia para hacer demagogia democrática. Los grupos de la oposición que apenas recibían los llamados dosados, apenas recibían, digamos, las migajas que iban a los estados y alcaldías, cada vez alcanzaba menos para mantener contentas sus bases. Bien, entonces el gobierno resolvió reducirlas drásticamente y mantuvo 2 o 3 de privilegiados que vienen de los tiempos de Chávez, siempre protegidos por Chávez en sus bastiones de alcaldías y gobernaciones, elegidas como esas de la oposición. Ganaran o no ganaran, a mí me importa poco o nada la legitimidad de algunos mandatos, porque lo real es que en Venezuela han hecho fraudes masivos en centenares de pueblos y ciudades. Y si exactamente hay 335, 365 municipios, ya no sé ni cuántos hay, por lo menos en el 80% la oposición ganó desde hace tiempo. Y sin embargo, la naturaleza fraudulenta del CNE y la naturaleza fraudulenta de los recursos que se asignaban los cogollos de esa clientela, sencillamente hacen irritar la legalidad de muchas de esas directivas y de muchas de esas gestiones. Pero ese no es el tema que más me preocupa, porque lo que más me preocupa sigue siendo si estas directivas de la llamada unidad de la oposición sigue sosteniendo que debe hacerse por vía electoral la sustitución de Maduro, entonces estamos absolutamente fregados en ese terreno, porque no hay nada que hacer ya. ¿Qué esperan ellos? Es allí donde yo abría el paraguas ayer y decía, a ver, ¿quiénes están por mandar al cipote al gobierno y su CNE? Entonces parece que el Capriles quiere dar la voz de alarma de que las comadres, digamos, ya anulan un derecho fundamental. Henry Ramos también se asoma a decir, solo queremos dialogar para oír cuántas mesas van a abrir y cuántas máquinas van a poner. No, Henry, no es verdad que eso es la negociación de Zapatero. No es verdad lo que está negociando el vicepresidente de la Asamblea Nacional y la gente de Primero Justicia. O sea, un Nuevo Tiempo y Primero Justicia. No son números de mesa ni números de máquina. Están negociándonos el alma. Están negociándonos que no haya revocatorio. Porque están pagados para que no haya revocatorio este año. ¿No les parece extraño esa especie de jaquetonería del gobierno cuando se refiere a ese revocatorio como algo absolutamente imposible? Bueno, ¿y cuál es esa carta que tienen en sus manos? Tienen 2 cartas. La certeza de que terminarán doblegándolos a todos los miembros de la llamada mesa de unidad. Y por supuesto que tienen la cúpula militar hipercorrupta para imponer que se respete la decisión del comandante en jefe, el cucuteño que sencillamente girará instrucciones para el cerco, para cerrar, digamos, el nudo de la horca de la oposición venezolana, que debería, según ellos, seguir sometido a los dictados de un gobierno de hambradores y de ampones, de ladrones, de oficio.
Ahora bien, ¿qué puede decirnos Henry sobre que no va a haber revocatorio? Él a veces es ambiguo, a veces afirma, a veces deja deslizar que no importa que sea después. No, ya va, es que si no es este año, no es el revocatorio que permite una salida electoral a la crisis. Lo que más me confunde, de verdad, a mí y a muchísimos venezolanos, es el empecinamiento de este jefe del partido fundamental de Venezuela, Acción Democrática, a que él debe ser el próximo candidato y presidente. ¿Qué sabe Henry Ramos que no sepamos nosotros? Porque pareciera que hasta en su propio hogar circulan aires, digamos, presidenciales. ¿Qué es lo que sabe él? Es que sin revocatorio no puede ser candidato ni presidente, Henry. A menos que, decía yo en otro programa, ya nos condenen a una campaña electoral de 2 años. Y tú, el 2019, entonces pudieras llegar a la presidencia. Creo que son las elecciones en diciembre del 2018, perdón. Diciembre de 2018 elecciones, 2019 te ponen tu banda. Bueno, tiene gran chance, ¿eh? Ahora, ¿aguanta este país 2 años más? ¿Aguanta este país a las mafias financieras que desangraron a Venezuela, saqueando este país 2 años más, con la mafia chavista que es su socia en una inextricable unidad de intereses mafiosos, FARC, narcotráfico, narcolavado, finanzas públicas, corrupción, PDVSA, todo, ¿cómo se llama? Los impuestos, el CENIAT, toda esa madeja de ladrones de 7 suelas, de aprovechadores y especuladores. ¿Cuál es el plan político que le ofrece a Venezuela? 2019. Es decir, 2 años más para Maduro, o, en su defecto, 2 años más para Diosdado, 2 años más para Padrino, para garantizar las grandes corruptelas de los generales, de toda la mafia militar y de los narcomilitares en especial. ¿Eso es lo que cargan planeado? Bien, la palabra entonces la tienen, una vez más, las Fuerzas Armadas y el pueblo, pobre pueblo, llevado a la desesperación. Llevado a la desesperación. ¿No es lícito acaso entonces la insurrección popular? Sí, pero ¿quién lo organiza? Bueno, las insurrecciones populares a veces tienen lo que se llama una autocombustión. Tienen lo que pudiera derivarse o señalarse como proveniente de un estado de necesidad de todo el pueblo. Y estas seguridades con las que habla el chavismo, o estos factores absolutamente adocenados, ¿adocenados? Sí, bueno, adocenados por cómodo, adosados, pegados, empegostados con el gobierno. Esa convicción que lucen con esa seguridad manifiesta, ¿no será de una, podríamos decir, de una impostura, de un mito? Porque, seamos sinceros, mis amigos, vivimos de mitos en mitos. Vivimos del mito de la democracia, por ejemplo. ¿De verdad hay democracia en Venezuela? Hace rato nunca hubo democracia en Venezuela. Hubo una parafernalia, una especie de tinglado, de arquitectura, de fuerzas económico-sociales y de fuerzas político-partidistas, de gremios, que armaron un sistema político. Bueno, eran las ideas más acordes con el pensamiento ideológico, el pensamiento, digamos, de las corrientes llamadas socialdemócratas, populistas, de los años 60. Eran los años de la Comisión Económica para la América Latina, la CEPAL de las Naciones Unidas, que aconsejaba la superación
de los niveles, digamos, demenciales de desempleo por la incentivación mediante el gasto público y créditos internacionales de una política de sustitución de importaciones. Y eso se hizo. Y ciudades como Valencia se llenaron, como hongos nacían, pequeñas y medianas industrias, claro, contraviniendo la ley elemental del desarrollo capitalista, que la eficiencia productiva y la capacidad para hacer de esa empresa algo cada vez más rentable supone la fabricación para un mercado cada vez más amplio, en crecimiento continuo. Pero ¿cómo hacer eso en un país de población relativamente escasa? Y donde cada país, por cierto, fabricaba las mismas cosas. Eso podía solucionarse con el proteccionismo. Compre venezolano, aranceles a las importaciones, restricción de toda la actividad a los favorecidos iniciales de más o menos tolerar el monopolio, el duopolio o el oligopolio, es decir, el dominio cartelizado de 3, 4 proponentes de tal o cual artículo, de tal o cual producto. Y desde entonces, desde los años 60, vivimos con este calvario de la industria protegida por los aranceles y de una economía donde se gana poco y se consume caro. ¿Y de dónde viene eso? No es precisamente de una ley básica del capitalismo liberal clásico, no. Eso viene de la intermediación de las burocracias partidistas sobre el Estado clientelar, rentista para suerte nuestra en Venezuela, porque el petróleo subsidiaba toda esa ampliación enorme del mercado interno, pero que, llegada a una marabunta como la del chavismo que acabó con todo, sencillamente el país se nos hizo inviable. Por eso es que desde ya hay que empezar a discutir y cómo salir de este atolladero futuro, cómo pretender generar empleos productivos para un país donde 6, 8 de cada 10 pretenden vivir del gobierno y ya no hay cómo mantener esas clientelas, no solo las públicas, sino las privadas, de empresas subsidiadas por el Estado, porque es un subsidio el proteccionismo exacerbado a que no pueden dar un producto mucho más barato para el pueblo, que el pueblo paga caro porque se protege a ese industrial o a ese banco, porque el proteccionismo no es para industria, el proteccionismo es también eventualmente para productos agrícolas, pecuarios y sobre todo para los bancos también. Los bancos en Venezuela son de una ineficiencia pavorosa, porque no hay competencia. Hay una protección al negocio bancario para la camarilla financiera, que rápidamente se asoció con el chavismo y produjo muchos bancos nuevos, pero uno de Adán, otro de ¿cómo se llama?, de la niña, la reina del arroz, otro del burgués tal, otro del asociado tal, otro del capitalista más cual, todo corrupto hasta los tuétanos, todos manejando los depósitos oficiales como el gran cliente que había que privilegiar, y en definitiva tenemos este adefesio que está llegando al final porque se acabó la manguangua, se acabó la plata petrolera, se acabó el rentismo del petróleo barato porque sencillamente cuesta casi lo que vale en el mercado mundial. Y entonces hay que reimaginar todo, incluyendo la industria petrolera, por supuesto. Porque si nosotros no podemos producir petróleos baratos, mis amigos, si no se abandona la estúpida política de andar defendiendo precios al lado de quienes nos imponen una pequeña cuota para nosotros, mientras para ellos, me refiero a los países del Golfo Pérsico y Arabia Saudita en particular, es la manga ancha del acuerdo de la OPEP para entonces producir, pero abriendo los grifos a todo lo que da. Bueno,
Esas son nuestras propias estupideces, como país que toleró ideólogos de esa pendejera de que Venezuela y que determinaba el precio petrolero. Si lo determinaba, ¿por qué no lo aumentan ahora otra vez? ¿Por qué no lo aumentan cada semana? Allá va, pero mejor todavía, ¿por qué lo dejaron bajar, chicos? Si Chávez lo había elevado, lo había mantenido alto. El desconocimiento, la ignorancia que mata, ha puesto a esta gente a decir cada disparate, Dios mío. Pero lo que yo estoy diciendo, mis amigos, es la opinión de gente experta. A mí no se me ocurriría opinar sobre esa materia si no es oyendo y repitiendo casi al caletre lo que opina gente muy, muy seria, que opina que el negocio petrolero como negocio de petróleos a 30, 40 dólares no hizo ya más viable una repotenciación de nuestra industria, por ejemplo. Para nosotros potenciar nuestra industria tendríamos que bajar costos. Es decir, tendría que haber una política de austeridad muy grande. ¿Y cómo es que se logra en la industria petrolera una gran austeridad? Sencillamente hay que volarle la cabeza a la corrupción masiva de ese sector de la economía. Hay que volver a traer muchísimos técnicos y gerentes de la antigua PDVSA. Y sobre todo, mis amigos, hay que reconstruir desde cero la industria petrolera para generar 30, 40, 50 grandes empresas petroleras que hagan la prospección, que hagan la producción, transporte, refinación. Es decir, que convirtamos la empresa petrolera en una gran empresa nacional que genere 500.000 o 1 millón de empleos. ¿Estoy soñando acaso? No, es que cualquier industria seria que dé una renta del suelo de, qué sé yo, 4 o 5 dólares por barril, que dé un royalty adicional y que dé sobre todo una utilidad por producirlo de 8 o 10 dólares total y que se gaste 20, 25 enero, o sea, petróleos donde el precio de venta sea 40, pero donde 8, 10, 12, 15 sea la utilidad, pues si ese es un excelente negocio, a condición, por supuesto que es excelente negocio a 100 y a 100 y pico de dólares, pero ya no hay petróleos a esos precios. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cerramos PDVSA o reinvertimos una enormidad de capitales que no tenemos y que alguien tiene que meter bajo tierra en esos taladros? Amigos, la única opción es la empresa privada de producción petrolera privada. Para nosotros extraer como Estado un royalty allí, una renta por supuesto, por estar en el subsuelo del Estado, pero donde las empresas privadas ganen dinero también. ¿Y cómo van a ganar dinero si nosotros les indicamos que deben apenas, qué sé yo, no sé, llevar del muelle al barco, alguna empresa tercerización de transporte? No, chico. Eso hay que hacer 20 o 30 empresas nuevas que saquen petróleo, que oferten el mercado mundial. ¿Y quién va a comprar? Con los que podamos competir contra los petróleos caros, empezando con los petróleos de Estados Unidos, que tienen precio base de 40 y pico, porque son precios del fracking de perforación de la roca madre. Amigos, nosotros tenemos una enorme capacidad de producción a condición de que paralelamente volvamos a repotenciar la producción de gas natural para la reinyección de pozos que en la sola área del Furrial y del lago Maracaibo se han perdido 800.000 barriles por la falta del gas. Porque torpedearon todos esos planes, los arruinaron o nunca se entendieron como parte integrante del sistema de la extracción y de la extracción masiva de crudo. Eso ha estado dirigido por animales y por especuladores, por corruptos. Lo que les interesaba de PDVSA era cuántos millones de dólares le producía a los corruptos de PDVSA. Y cuando se abandone ese criterio y se vaya al criterio de cuánto trabajo
productivo, puede generar en salarios, ¿cómo se llama?, decentes, a centenares de miles de venezolanos que repotencian la industria petrolera, aguas abajo incluso, con un alto desarrollo petroquímico. ¿Cómo lograr ese desarrollo? Abandonando el rentismo petrolero, abandonando el estatismo en la industria petrolera y proveyendo a la empresa privada de enormes posibilidades, incluyendo por supuesto el capital privado venezolano, que siempre estuvo excluido, como si fuera un capital, no sé, con una maldición congénita. Sí pueden venir los chinos, pueden venir los rusos, pero no pueden venir una asociación de industriales o bancos venezolanos que quieran invertir en petróleo. ¿Y eso por qué es? Bueno, por las ideologías adecas y chavistas, adecas, copellanas y chavistas. Bien, amigos, Venezuela tiene ahora el problema de que hay que cambiar demasiado para poder imaginar un país de desarrollo sostenido, donde ya el Estado no es esa fuente inimaginable, permanente, esa ubre gigantesca de la cual podía cada quien extraer corruptelas, porque era lo que había como fuente de riqueza en Venezuela. Ahora, como ven, todos los problemas fundamentales, los fundamentales, están ligados. No está ligado a esto, qué sé yo, el diseño de la educación, por ejemplo. Sí, en parte sí, porque una educación para el trabajo supone otra organización de los PENSA, otra manera de adecuar los niveles educativos a una potencialidad de país petrolero, de industria masiva en la geografía nacional. Pero esto poco o nada tiene que ver con, por ejemplo, los diseños pedagógicos para volver a cierta calidad o buscando la excelencia en la educación superior. Hay muchos temas que no pueden ser abordados sino por la gente que sabe de esas cosas. Por eso un gobierno civil, que es al que deberíamos aspirar, apoyado en una junta civil militar de transición, y transición para mí es ruptura con esto e inauguración de otra etapa del Estado, bueno, supone que los más aptos deberán dirigir todos los aspectos fundamentales de la vida nacional. Eso no puede depender, mis amigos, de un partido, ni de una candidatura, y menos de clientelas políticas partidistas, ya montadas en el burro de negociarnos el alma con tal de que el chavismo les permita imaginarse dirigiendo unas instituciones del tipo que se heredan de Chávez, porque este Estado chavista hay que dinamitarlo, así como lo oyeron, dinamitarlo. Si nosotros hemos de tener un equilibrio de poderes, tiene que pensarse, hay algunos audaces que se van entonces a la república parlamentaria, los gobiernos nacidos del parlamento. Quizás no estemos todavía maduros para ese tipo de experimento. Tampoco estamos maduros para Maduro, eso es cierto. Pero exactamente lo opuesto, de que todo dependa de una democracia como la española, que debe garantizarse, bueno, digo yo, las virtudes de la democracia española, porque defectos los hay a granel. Para empezar, son monarquías. Nosotros no podemos elegir reyes, o designar reyes, o pedir un rey prestado, como hizo México por allá en 1800 y pico. ¿A quién fue que le pidió? A Austria, no sé. Austria-Hungría, sería. Sí, creo que fue. Maximiliano. Bueno, mis amigos, esas virtudes del parlamentarismo italiano, o del federalismo alemán, o de, digamos, la solidez de la presidencia norteamericana, pero con el contrapeso enorme del poder del Senado, pero, caramba, a su vez equilibrado por una independencia impresionante del poder judicial, o del poder de los estados de Norteamérica en ese pacto federal que les ha funcionado 2 siglos y pico.
Hay muchas cosas que pudiéramos escoger de los mejores países del mundo, pero ¿cuál es nuestro poder? ¿Cuál sería nuestro modelo democrático ideal? El parlamentarismo de una república como Italia o como el sistema de las Cortes españolas, que van por 3 elecciones ya y porque no tienen la mitad más uno los diputados, no puede ningún partido formar gobierno y tiene que acudir a las coaliciones obligatorias, y incluso como no dan entre los afines ideológicamente, deben pedir entonces que se abstenga el tercer o cuarto partido para que con la abstención sí pueda bajar entonces el número, la mayoría absoluta. Ese tipo de experiencia usted la pone en Venezuela y eso estalla en pedazos en 15 días, mis amigos. De manera que no podemos escapar a una especie de maldición histórica de la necesidad de un ejecutivo fuerte. Pero sí pudiéramos intentar seriamente una independencia del Poder Judicial para poder poner límites, por ejemplo, a la corrupción del Estado. Pudiéramos también compensar con el relativo federalismo que hasta una guerra nos llevó en el siglo pasado, en el siglo XIX, y bueno, recabar para unas entidades federales una verdadera autonomía. Pero quizás esa autonomía sea otro mito, el mito de las gobernaciones. Las gobernaciones son agencias de pandillas locales, de pandillas regionales, de mafias regionales, que también cultivan el clientelismo a nivel de sus mafias regionales, que, está bien, no son las de Caracas, pero son las mías, las de mi clientela carabobeña o mi clientela yaracuyana. Y aquella maldición que le echó, ¿cómo se llama?, Jaime Lucinchi. No me gusta esa descentralización y esa elección de los gobernadores, porque eso se van a transformar en 20 presidenticos. Y así fue. Lucinchi no estaba tan pelado. Caramba, ¿qué manejos tienen esos benditos gobernadores de Estado para reproducir no las cosas buenas, sino los peores vicios del nivel centralista? Los plasman entonces en las realidades regionales. Amigo, quizás por la propia experiencia de la descentralización, que el chavismo, por cierto, acabó con ella, o se vuelve a ciertos aspectos muy positivos que tuvieron las administraciones descentralizadas de estados como Carabobo, en los buenos tiempos de Sala Romer, y otros estados incluso, los hubo, Lara, también, Margarita. Hubo avances en algunos aspectos de esa, pero quizás la descentralización necesaria, mis amigos, y ahí sí deberíamos apostar, es que Venezuela necesita el doble o 3 veces la cantidad de municipios que hay, porque debemos aventurarnos, es cierto, hay cierta aventura, pero debemos asumir el riesgo, corrijo entonces, de municipalizar el grueso de los servicios públicos, y más aún, esos servicios públicos en los municipios deberán ser financiados en todo lo que implique el IVA local, los impuestos de los ciudadanos, y se ayudará a los municipios más pobres, y se ayudará desde el presupuesto central a los más eficientes, y se podrá lograr que ciudades de 60, 70 mil habitantes tengan por fin soluciones locales para temas de su educación preescolar, sus comedores escolares, los sistemas de los ambulatorios de salud, hospitales de 2 y 3, qué sé yo, pero pagados con el IVA, porque los ciudadanos deben mantener a sus empleados, que deben servirles a ellos y bajo su control. Pero para hacer eso, mis amigos, el mismo día que se elija un alcalde, hay que elegir un juez que los mande presos por 10 o 20 años si se roban los reales del municipio. Y si nosotros no somos capaces de establecer un sistema judicial que, defendiendo el patrimonio
de los ciudadanos y del IVA que pagan ellos y de los cuales se paga en proporción determinada, no más allá del 15%, supóngase, en gasto corriente de empleados públicos municipales, ese IVA tiene que ir a retribuir a los ciudadanos su, digamos, desprendimiento obligatorio para mantener esas finanzas locales. Entonces, eso está imbricado totalmente. La capacidad para generar servicios eficientes, la privatización de todo lo que podamos en la administración central y municipal, el pago del IVA o la recolección del IVA para efectos de obras y servicios de los estados, no, sino de los municipios, y un poder judicial municipal con capacidad y autonomía para dejar sentado que funcionario municipal que robe en el mismo municipio que le conocen las malas mañas es juzgado y metido preso por décadas. Bien, amigos, es otro país. En un estado central que se reserva la persecución implacable al AMPA, implacable, y algunos rasgos fundamentales sobre las grandes universidades públicas, sobre las instituciones fundamentales, sobre la justicia de rango nacional, los juzgados, etcétera. Las cárceles, muchas cárceles pueden ser privatizadas incluso, porque hay que pensar en soluciones innovadoras, porque no puede ser que las cárceles venezolanas sigan siendo esta inmoral, digamos, paraíso de la Foforito. O sea, una vaina manejada por pranes que le pagan a los jueces para que los dejen presos, porque manejan mejor y más seguro desde las cárceles sus mafias de extorsionistas, de, ¿cómo se llama?, de secuestradores, de chantajistas y de ladrones de todos los niveles, desde las cárceles. O sea, ¿eso es la cárcel que vamos a heredar? ¿O esa vaina hay que dinamitarla toda? Hay que dinamitarla toda. El sistema carcelario de Venezuela tiene que ser en el futuro algo diametralmente opuesto a esta torta. Ahora bien, esas reformas son posibles con los partidos estos que ya nacieron corruptos o se mantuvieron en sus viejas mañas de que hay que financiarles la vida desde corruptelas del Estado, desde los contratos asignados a dedo para merecer la coima o la comisión del caso, o, como es el caso ahora, financiados por la mafia financiera que ha hecho su agosto en estos 18 años del chavismo y que quiere que siga la manguangua para vender bonos comprados a 10 y vendidos a 20, comprados a 80 y vendidos a 90, y hacerse de decenas de millones de dólares en un mes. ¿Es eso lo que se quiere? Porque es eso lo que están ya, de hecho, retroalimentando las nuevas organizaciones políticas. Yo no voy a acusar a nadie, pero mis amigos, este es un país chiquito, donde uno termina sabiendo todo, todos los vínculos, los familiares, los mafiosos y sobre todo los empresariales, digamos, en esa zona gris de los negocios, de la boliburguesía, con connotados miembros de las clientelas partidistas, que se traduce en la política, en las esperas infinitas, para cuando por fin le dé la gana de irse el chavismo del poder, y mientras tanto la gente cree en ellos, y saca cuentas, y se embandera detrás del líder tal, del líder cual. Ay, mis amigos, si todo el país supiera lo que uno sabe, tiene dos alternativas y solo dos: enterrarse en la más absoluta depresión y no creer más en nada ni en nadie, o salvo en contadas, muy contadas figuras y sus esfuerzos absolutamente honorables, como es el caso de María Corina, por ejemplo, o sencillamente
uno aboga por lo que ha estado abogando, por la hipótesis de que las reservas morales que existen en las Fuerzas Armadas, así digan lo que les dé la gana los detractores de los militares, necesitamos la columna vertebral de las Fuerzas Armadas saneadas, sacando por miles los bicharracos malandros que hay también en las Fuerzas Armadas, pero donde la ventaja de la disciplina y de los relevos generacionales permiten de un plumazo echarse al colecto todo el generalato y cuidado si todo el coronelato, por ejemplo. No, ya usted se va para su casa. Cumplió sus años de servicio, mi amigo. O su lenidad, su complacencia, su falta de iniciativa para defender los intereses de la nación frente a este ladrón que usted mantenía allí como su jefe y no haberlo denunciado ante tribunales, hace que usted sea una persona inadecuada para sustituirlo, para su casa. Y el que se quiera quedar, bueno, que se quede, va para las zonas guerrilleras de la FARC a combatir la guerrilla de la FARC, arriesgando el pellejo. Entonces estamos hablando de un oficial arrepentido, que está dispuesto a sacrificar pues su tranquilidad y su seguridad personal en aras de lo que se supone era su profesión, no que eran militares, sobre los que descansaba la seguridad de la nación venezolana. Bueno, ejerzan eso. Pero nosotros creemos que de los comandantes, mayores, capitanes y tenientes, que son 2/3 de las Fuerzas Armadas, hay sobradas reservas morales para rearticular el Estado, pero no con tenientes ministros no sé qué vaina, o capitanes y gerentes de tal pueblo, y el hombre de las gallinas es el coronel tal, con los generales y coroneles que no pasen por esas racias que se supone habrían. No, usted va a dirigirlo como, ya va, compañero. Es una grosería, es una falta de respeto lo que ha hecho este maraquero del conjunto de la Escuela Militar de Chávez, este Padrino López. Eso no se vale. Hacerlo con una oficialidad digna de las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos que marchar aceleradamente a una civilidad masiva de las responsabilidades del Estado, porque deben ser los más capaces. Yo no creo que los militares tengan las personas más capaces para cada área de la actividad del Estado venezolano. No creo. Como por lógica, ¿no? Si estudiaron para militares, ¿por qué van a tener competencia para alimentación? Hay un animal bautizado que dio en estos días. Es que los militares tenemos la más amplia experiencia en logística. ¿Pero cuál experiencia? Si ustedes no han hecho nunca una guerra. Es más, es una torta la logística en la Fuerza Armada. ¡Ey! Sabemos de la torta logística del apresto militar. Así que no nos vengan a cobiar, porque tenemos fuentes militares que hablan del verdadero desastre del aprovisionamiento, hasta en la comida, chico, en los cuarteles, los soldados. Pero no de ahorita, que hay escasez para todo el mundo. No hablo de ese desprecio por el soldado, chico, de ese desprecio por el oficial de menor graduación, de esa intendencia vuelta una cereta, chico, de esa capacidad de, ¿cómo se llama?, de mantenimiento de armamento y de sistemas de armas, absolutamente, pero deplorable. No nos vengan con esa historia en la logística. Por primera vez van a tener que ocuparse de verdad de la logística de las Fuerzas Armadas. Pero la logística del país es una logística de millones, miles de millones de momentos de la producción y del consumo, que solo puede hacerlo la mano invisible del mercado. Sí, la mano invisible del mercado, así es. Porque nadie podrá sustituir en esta etapa de la historia humana la eficiencia del mercado para llevar cada producto necesario, cada materia prima allí donde la necesita el que va a fabricar algo, y eso fabricado llevarlo a quien lo va a transportar, y el transportado llevarlo a quien lo va a comercializar, y el comercializador verá
quien se lo compra. Y a su vez la propaganda que necesita y la publicidad y a la finanza que necesita cada uno y la evaluación de los créditos de cada una de las plantas que produzcan cada cosa, o del transporte que lleva más allá esa producción, o de la exportación, o del financiamiento de esas exportaciones, o el financiamiento de las importaciones, las materias primas. Nadie puede sustituir eso, mis amigos. Solamente a unos bachacos, allí unos bicharracos del sistema totalitario comercial chavista se le puede ocurrir querer sustituir el mercado. Más aún, querer convencernos de que el trueque era una vaina muy buena, una vaina que superó la humanidad, chicos, carajo, desde la edad de bronce para acá. ¿De qué hablan estos tipos? O estas, digamos, cosas que lo que dan es una tristeza tan profunda, Dios mío. No, ella es ministra de la agricultura urbana, de la pobre mujer allí explicando cómo sembrar en macetas para mejorar, pues, la alimentación familiar. Pues tendrán idea, chicos. A veces creo que es que nos maman gallos, chicos, porque es como una burla. Uno que se formó en pueblos, que fue productor agropecuario y que puedo volver a ser productor agropecuario, como les he dicho. Uno lo que sabe, chicos, las complicaciones que tiene sembrar una hectárea de lo que sea. Más aún, hasta unas matas en el patio de la casa. Lo complicado que es poner a depender la alimentación familiar de una economía basada en las macetas, en los balcones. ¿Pero de qué habla esta gente, chicos, cuando habla de esa tal economía, ¿cómo se llama?, de agricultura urbana? Esos son guisos, chicos, guisos de la peor especie, inventos de cuartomundistas. Esas son payasadas de un bicharraco tan bruto como Maduro, que él va a pasar a la historia, pues, por la agricultura urbana. Yo a veces no sé qué pensar, sinceramente, porque es que ya no tenemos capacidad de asombro, se nos acabó la capacidad de asombro. Ahora bien, yo les decía que los mitos, mis amigos, hay que empezar a afrontarlos. El mito de la sustitución de importaciones que nos esclavizó a los precios altos para el consumidor y a los salarios bajos. El mito de la democracia, que hay que ver cómo es que funciona, con qué jerarquías institucionales, porque esto hay que darle vuelta completamente, no vuelta de ponerlo al revés, no, o sea, barajar de nuevo, chicos, porque este Estado se lo llevó el diablo, esa es la verdad. El mito de la educación masiva necesaria, sí, bueno, el sexto grado es tenerlo todo el mundo, y la capacidad incluso para formarse como mano de obra profesional para un mercado de trabajo exigente. Pero esta historia, chicos, de darle títulos por carretillas de títulos, digo, por qué sé yo, almacenes, cuartos llenos de títulos para que todo el mundo tenga títulos. Es invento depravado del chavismo, de mentirle, chico, a toda una juventud por años y años, dotándolo de unos títulos absolutamente inservibles, como esos de la medicina, con el pensamiento del Che Guevara en el pensum, pues. Pobres muchachos, chicos, abusados, como han sido abusados. Si tú los metes en una emergencia, Dios mío, o es un loco de remate, un aventurero, el que agarre para, no sé, para hacer una traqueotomía, qué sé yo, una emergencia allí, en una sala de emergencia, o es un aventurero loco que se anima por primera vez a echarle cuchillo en el pescuezo a alguien. O peor aún, es un matasanos. Pero lo único cierto es que no están preparados para absolutamente nada, chicos, los tales médicos estos, ¿cómo se llama?, educados por el chavismo. Mire, eso no es un problema venezolano, ¿eh? Es un problema cubano también. Más aún, ese es un problema soviético. La peor noticia que podían darle a un paciente de un hospital en Moscú es que le tocaba un médico uzbeco del Uzbekistán. Carajo, entraba en pánico la persona. Médico uzbeco, no puede ser.
De cada 100 operados, 90 se le morían al médico uzbeco. ¿Y de qué venía eso? Bueno, del plan de Estado. Habría que graduar médicos uzbecos, no sé cuántos por año, y los graduaban, pues. Ellos ni se preocupaban por hacer absolutamente nada, porque ellos eran médicos, porque le daban la nota ahí, porque había que cumplir el plan. Los absurdos de la llamada economía planificada, mis amigos, no se conocen en Venezuela, porque solo se conoce el verso de Chávez y la estupidez teórica de los Maduro y compañía, o del Jagua. Pero el verdadero desastre de la economía planificada y estatista, eso todavía está por verse, el gravísimo daño que se le hizo a Venezuela. Y el más grande de ellos, haber echado a la calle 19.000, 20.000 empleados petroleros competentes. Y miren las consecuencias que se fueron pagando al haber despedido, si le ponen un número de 15 años de promedio a cada uno de esos empleados gerentes y técnicos, multipliquen 20.000 por 15 y tienen 300.000 años de experiencia laboral, echados a la nada por la decisión de un burócrata bruto como este eterno comandante de la estupidez. Ahora bien, amigos, los mitos hay que abordarlos de frente al país. Por eso la propuesta de una nueva reestructuración del Estado venezolano a partir de una constituyente soberana tiene que ser el programa inicial de cualquier nuevo gobierno. ¿Y cómo lograrlo? Bueno, yo sigo sosteniendo, esto se tranca, esto estalla, las Fuerzas Armadas deben asumir su papel de articulador del Estado, debe constituirse una junta civil-militar de gobierno, los militares deben reconstruir la seguridad interior y la seguridad de nuestra frontera y reconstruirse a sí mismo, sacando de las Fuerzas Armadas el amponato que metieron los rojos allí, mientras los gobiernos a nivel de municipios electos y a nivel del Estado central deberán contemplar con una reducción drástica de la burocracia parasitaria, porque hay que anular, chicos, 9 de cada 10 permisos, y al anular 9 de cada 10 permisos se pudiera hasta anular 9 de cada 10 burócratas. Bueno, no hagamos eso porque lanzamos 2 millones de personas al hambre. Pero creo que es negocio. Es un excelente negocio mandarles el cheque a su casa. Que no inviertan energía en desplazarse. Que no congestionen el tráfico. Que no vayan a calentar sillas ni a generar problemas de aglomeramientos de burócratas. Se les manda el salario a la casa y se sustituyen a esos miles de empleados por una simple computadora que elimina 9 de cada 10 permisos. Y 3, 4 personas competentes que le expliquen por internet a la gente qué es lo que hay que hacer, si es que hay que hacer algo para montar no sé qué negocio o no sé qué mantenimiento de tal o cual servicio. Este es un tema delicado porque no supone una racia social, no supone casi como declarar enemigo público a los pobres empleados públicos, pero los empleados públicos tienen que saber que no saldrán nunca de una situación de minusvalía si no se convierten sus funciones en altas, en calificadísimas funciones. Y para ser calificadísimas tienen que ser necesarísimas. Y como muy poco burócrata puede cumplir la regla de que sus funciones y su calidad de ejercicio sea altísimamente necesario, entonces, mis amigos, creo que será mejor que se vayan a su casa y se les manda el salario a su casa. No se pueden votar. No pueden hacer huelga. No, ya va. Que usted se va para su casa y se le manda su cheque. Es más, ni siquiera su cheque. Se le deposita en su cuenta bancaria. Pero hágale un favor al país. No gaste energía, no gaste gasolina, no se reviente a usted. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Sencillamente que entiendan que el grueso de las funciones burocráticas son absolutamente innecesarias y que bien pudieran
en el plano privado, ponerse con todo su tiempo libre del mundo, ponerse a producir algo, a emprender algo, a intermediar algo, que les dé unas entradas que terminarán por ser mejores si son de verdad emprendedores y si de verdad tienen calidad profesional suficiente, terminarán siendo más importantes que las funciones rutinarias de burócrata allí pagado para obstruir y fastidiar a los ciudadanos. Amigos, estamos hablando en serio. El gobierno venezolano futuro tiene que ser un gobierno eficiente. Tiene que ser un gobierno automatizado en demasiadas funciones. Tiene que ser un gobierno que elimine 9 de cada 10 leyes hechas por los parásitos para justificar su parasitismo de burócratas. Es un círculo vicioso. Y por lo tanto hay que repensar el Estado. Repensarlo como un mecanismo que funcione para los ciudadanos y no contra los ciudadanos. ¿De dónde salió esa concepción según la cual los ciudadanos son víctimas del gobierno? Y que además el gobierno tiene que mantenerlos. ¿Y por qué? ¿De dónde salió esa vaina, chicos? Los ciudadanos deben servir al Estado, servirse del Estado, y deben sostener al Estado. Pero para sostener al Estado no puede ser que el Estado sea una maquinaria de corrupción y de abusos contra los ciudadanos. Esto parecen ideas abstractas, pero si ustedes ven bien el desarrollo de esta argumentación, busca confrontar el mito de la democracia partidista venezolana, que descansa sobre la supuesta utilidad de los partidos, que no estoy diciendo que haya que eliminarlo, sobre la supuesta utilidad de toda la permisología, que eso sí es verdad que es el peor de los mitos, porque hay que... Mito no es algo que, ¿cómo se llama?, que es etéreo, no. Mito es una convicción casi comúnmente aceptada de que es una vaina necesaria, pues. No es necesaria. La burocracia para los permisos puede ser sustituida, eliminada, y puede sustituirse precisamente con un manejo eficiente de demasiada actividad del Estado. Pero no los voy a fastidiar con esto, más allá de que se tenga la noción de que un gobierno de civiles, de competentes civiles, implica rehacer el Estado hacia una nueva manera de producir, digamos, bienestar, que no depende para nada de toda esta jerigonza socialista, socializante, estatista de los 60 años últimos. Porque el problema nuestro no es el chavismo solamente, es los 60 años del 58 hasta hoy, nutridos por la presencia cada vez mayor y cada vez más asfixiante contra la sociedad civil, contra el común de los ciudadanos, que es el nombre real, y que ha ido ganando pues espacio para los burócratas, los pedidores de permiso y por lo tanto los cobradores de coima, de peajes y de tráficos de influencia. Ustedes quieren acabar con la corrupción, acaben con la fuente de la corrupción, que es la permisología. Ustedes quieren acabar con todo lo que implique los dedazos para la asignación de privilegios del Estado. Revienten todos los aranceles de importación, revienten los privilegios bancarios para determinadas fuentes de enriquecimiento ilícito, revienten toda idea de grupo económico privilegiado, de grupo económico asociado para defenderse por monopolio, oligopolio o duopolio contra la competencia. Pero esos son temas que se pierden en cierta aridez conceptual que no queremos abundar más porque sencillamente son temas para gente que quiere adentrarse en estas percepciones de lo que se necesita para cambiar drásticamente de rumbo. Y decía entonces, ese cambio de rumbo viene antes de diciembre. Debe venir antes de diciembre, corrijo. Porque si no, entonces empieza una vaina que no sé qué es. Es la coexistencia del madurismo, diosdadismo, con una oposición apaleada
que acepta su condición de apaleada, que se resigna a llegar al 2019 con una Asamblea Nacional que es un monigote de adorno de esta dictadura macabra y hambreadora, con una escasez galopante y una corrupción y un modo de vida similar a Haití, con sus tontón macut, por supuesto, los esbirros haciendo de la suya, matando gente a granel, porque el AMPA seguirá reinando, solo que en 6 meses, un año, habrá el doble de ampones. Y si en cada familia hay 3 asaltados de una familia de 10 o 15, pues serán 10 los asaltados. Si en cada familia de 15 o 20 hay un muerto, pues acostúmbrense a la idea de que habrán 3 o 4. Porque el deterioro del país bajo el chavismo, madurismo, diosdadismo, es un estado mafioso, es un estado en desorden, es un estado en rochela de ladrones y de malandros de todo género. Y entonces usted agarra y ahí tiene los índices: muertos por epidemias, muertos por heridas de bala, muertos acuchillados, incendiados por ¿cómo se llama? Linchamientos. Toda esa vaina se dispara, mi amigo. Ese es un país pudriéndose. Lo que nos pide la MUD que aguantemos es la putrefacción del chavismo, chicos, con su cantaleta imbécil de que hay que esperar las vías institucionales pacíficas y democráticas. ¿No sería más honesto que digan, chicos, carajo, estamos cagados con esta gente, no podemos con ellos y es mejor renunciar a esta vaina? Nos eligieron y prometimos para nosotros ser privilegiados políticos, para tener el acceso a la élite venezolana. Prometimos que podíamos acabar con Maduro, pero ese carajo es muy arrecho. No podemos con él y por lo tanto renunciamos. ¿Por qué carajo no renuncian? Le harían un servicio al país. Le harían un servicio al país renunciando a esa vaina, porque no sirven para un carajo. Porque el gobierno los doblegó, el gobierno los volvió una piltrafa inservible. Fíjense que yo no nombro gente, es el cuerpo. Me ponen ustedes a decir a mí que yo no creo en las personas como tales. No, chicos, si hay gente honorable ahí también. Tanto como entre los militares. No es que los militares no sirven a nadie, pues yo digo sí sirven muchísimo. Y son honorables muchos. ¿Usted está diciendo que la Asamblea no sirve para un carajo? Sí, como Asamblea no sirve para un carajo. Hoy está arrinconada, doblegada, digamos, arrinconada, doblegada y pulverizada en su poder político. Ahora los diputados como tales, mire, ahí hay 40, que han firmado 39 para ser exacto, que están por el 350. Ahí echan discursos algunos que son muy buenos discursos, a pesar de discursos son inmejorables. Honorables, deben haber muchos. Pero ahí están también los peores bandidos del partidismo tradicional, en ese mismo Congreso. Y se saludan y se hacen chanzas, pues, como caimanes del mismo pozo, pues, con los diputados chavistas que están ahí al lado. Que son 20 o 30, ¿cuándo son? 46 ampones lo que hay ahí. Ahí sí es verdad que no hay hueso sano, ¿eh? No hay hueso sano. Los 46 son 46 ampones. Y entonces se saludan. ¡Hala, cómo está la vaina! Todos los días, ¿no? Y bien, amigos, esto lo que da es una especie de angustia latente. ¿Para dónde va el país? ¿Qué hacemos con este país que nos han deshecho en nuestras propias narices? Nos los han pulverizado. ¿A dónde va Venezuela? Amigos, mire, yo les confieso que una de las cosas que más me inquieta, además de todo lo que vamos a padecer si el chavismo sigue en el poder después de diciembre, si llega a diciembre ya es gravísimo, pero si siguiera habiendo negado el revocatorio, que es motivo más que suficiente para que la Fuerza Armada diga, no va más, porque se viola abiertamente un derecho constitucional, nada más y nada menos que el de revocar al presidente. Y bien, esa es una excelente ocasión,
Pero ustedes saben cómo las Fuerzas Armadas pueden ejercer su derecho a expresar su rebeldía militar contra un gobierno que se pone al margen de la Constitución. ¿Saben cómo puede hacerlo? Muy sencillo, que la MUD lo pida, que lo decida la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional reunida en tal fecha, etcétera, etcétera, tomando en consideración, considerando que el Ejecutivo Nacional es una piltrafa, coño, de bicharracos que han sencillamente burlado el precepto constitucional básico, de acuerdo al artículo del derecho básico, del derecho a revocar su mandato, considerando tal y tal vaina, considerando la burla sistemática del CNE, considerando el Tribunal Supremo o tal, cagada más por esto, pide a las Fuerzas Armadas destituir, ayudar a destituir o a hacer conducente la destitución de este impostor colombiano que está en la presidencia. Y sencillamente las Fuerzas Armadas que cargue con este muerto. Y dicho eso, si la Fuerza Armada no saca este gobierno, esto renuncia, ¿qué van hacia allí? ¿Qué es lo que van a seguir haciendo en la Asamblea Nacional? No, el puesto de combate no se abandona nunca. ¿Pero cuál combate? Si lo que hay en ese lleva palo. Si se parara alguno, no dijera, carajo, qué valiente. Pero puesto de combate para vivir, carajo, llevando carajazos todos los días. ¿Para eso que ustedes quieren seguir allí? Si ni sueldo les pagan. No, hay que estar ahí, hay que estar ahí. Allí nos eligió el pueblo. No, el pueblo los eligió a ustedes, diciendo a ustedes que iban a sacar el gobierno Maduro en 6 meses. ¿Dónde están los resultados? Y bien, amigos, esto cada vez más se parece a una situación límite, y les decía que a mí lo que me preocupa es que se ligue la cuestión colombiana con la crisis venezolana. En Colombia se discute, mis amigos, si habrá golpe de Estado o no, ¿saben? Y si no se discute, deberían discutirlo. Porque el señor Santos quiere a un par de años plazo llevar a la FARC al poder en Colombia. Y los destrozos que ocasionó el chavismo en Venezuela comienzan en Colombia si les aprueban un plebiscito donde el Estado colombiano se baja los pantalones a la guerrilla narcotraficante de la FARC, a la guerrilla castrista, madurista, diosdadista de la FARC. No porque le hagan caso a estos bicharracos, sino porque son socios de ellos. Y si Colombia se va por ese tobogán hacia la destrucción de su sistema político, ¡ay, papá! ¿Quieren noticias preocupantes? A mí me preocupa muchísimo la situación colombiana. Porque nosotros contamos con Colombia para ayudarnos a salir de esta noche en que nos metió el chavismo hace 18 años. Pero si Colombia está entrando al gobierno FARC de la mano del Caldera colombiano, que es el señor Santos, entonces lo que da es pavor que se liguen los intereses de la FARC más lo de esos mantuanos capituladores de pacotilla de la Sabana de Bogotá allí, y se liguen con estos bicharracos nuestros, capitaneados todos por los intereses burdos y criminales de la élite guisadora de Colombia con la élite super guisadora venezolana. Ay, Dios mío, ese es para coger candela todo entonces. Y ustedes saben que está ahí a 5 o 8 años plazo. Una guerra civil general en los dos países. Por eso necesitamos extirpar el mal cuando aún es posible. Porque cuando la Fuerza Armada se haga irreversiblemente, como la han querido ya, digamos, anunciada por discurso, chavista, revolucionaria, socialista, Pamplín, eso no es verdad. Pero ¿qué tal que lo hagan verdad? ¿Qué tal que la soberana estupidez de estos mandamases que proclaman la fidelidad chavista de las Fuerzas Armadas, qué tal que esa vaina la conviertan en realidad, porque convierten las Fuerzas Armadas en una vaina como la Guardia Nacional somocista o la Guardia Nacional de Panamá allí con Noriega? ¿Qué tal que conviertan las Fuerzas Armadas venezolanas como ese espantapájaro del ejército de Haití que no sé si existe,
aliado a la policía política de Duvalier, de los Tonton Macut, banda de criminales de colectivo, matando y destripando gente, abriéndolo, digamos, a cuchillo en las calles de Puerto Príncipe. ¿A dónde quieren ir esta gente, Dios mío, para conservar el poder como sea? Van a la barbarie, mis amigos. El chavismo es la barbarie pactada para este pobre país. ¿Y qué hacen ustedes, señores de la MUD? ¿Van ahí a acompañar otros 18 años más la barbarie? ¿O todavía, cuando aún hay tiempo y todavía pueden reunirse 1 millón de civilizados en las calles de Caracas? ¿Es que ustedes creen que eran por ustedes esos millones de manifestantes? No, chicos, es porque ustedes le dijeron que se iba a acabar el gobierno. Ajá. Y si ustedes convocan pronto, ¿cuántos van a ser? ¿No serán acaso la mitad o la tercera parte? Porque la gente va cada vez menos al mismo evento si el otro evento, que era importante, no dio ningún resultado. Si toda la movilización de todo este mes solo resulta en que nos vendan el alma con el imbécil, ¿cómo se llama? Zapatero. ¿Para qué carajo sirve entonces las movilizaciones? ¿Alguien me lo puede explicar? Los señores de la MUD deberían entonces empezar a hablar en serio. ¿Para qué quieren nuestro apoyo? ¿Para vendernos el alma de todas maneras? No, mis amigos. Aquí hay algo que está fallando en el fondo de todos estos debates. O nosotros los que proponemos lo que yo he propuesto, o nosotros tenemos razón, y las Fuerzas Armadas casi en el límite de sus posibilidades, y aún teniendo tiempo, sale de esta mugre gobernante, y de paso margina la MUD, o la incorporamos si quieren hacer gobierno, pero tiene que ser gobierno destruyendo el Estado chavista. Pues tienen que animarse a hacerlo, Dios mío. No puede obligárseles a gobernar, no, porque ustedes son fieles al Estado, del comandante eterno, del legado de Chávez. Pero Dios mío, aquí se ve ya cada cosa absurda que no entendemos más nada. O ustedes son parte de la solución, o son sencillamente parte del problema y hay que sencillamente apartarlos también, como hay que apartar el chavismo. Pero me explico, estamos en las horas finales en que las Fuerzas Armadas todavía puede sustituir este régimen. Si no lo hace en los próximos meses, ya sabemos lo que va a pasar. Cambia de naturaleza definitivamente y la Guardia Nacional somocista la conoceremos de frente. La Guardia Nacional panameña de Noriega aparecerá frente a nuestros ojos. La policía política, el SEBIN, chavista, madurista, diosdadista, se parecerá a los Tonton Macut o a la policía de Trujillo o a la Seguridad Nacional perejimenista. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Son opresores, malvados, ruines, infrahumanos, bicharracos de cuarta categoría, de esa etnia llamada, digamos, el perraje erigido en gobierno. Y perraje para mí no es sinónimo social de capas humildes de la población, porque hay perraje en los country club, con plata nueva de la boliburguesía, y hay perraje en la clase media también. Entonces, mis amigos, ¿hacia qué vamos? ¿Hacia el verdadero gobierno del perraje? ¿Con Diosdado de vicepresidente que asume la presidencia? ¿O el propio padrino que se erige en el inútil mandamás de toda la porquería que le aconseja Fidel Castro sostener acá como gobierno tutelado por La Habana? ¿Para dónde va esta gente, Dios mío? Pero más que para dónde va el chavismo, que sabemos de dónde nos traen y para dónde nos llevan, la gran incógnita es ¿qué es lo que quiere hacer la MUD? ¿O será que yo no entiendo nada? No, tú no entiendes nada, Franceschi, tú no estás al tanto, pero ¿de qué es lo que uno no está al tanto? Es que en acaso no es evidente que hay unos plazos que ustedes han dicho, que si no se hace este año, dice Capriles, que si no se hace este año el revocatorio, ya no hay nada que hacer entonces. A ver, y si no hay revocatorio,
¿Qué es lo que ustedes dicen? ¿Se aceptan entonces esa vaina? ¿O proponen por fin un itinerario de una huelga general política? ¿Cuándo carajo que ustedes van a decir que hay que rebelarse contra la inconstitucionalidad? Porque se supone que ustedes son constitucionales. Y el librito, y sacan el librito, otra vez el librito. A ver, el librito dice que tenemos derecho al revocatorio. Y el gobierno decide que no hay revocatorio. ¿Qué cosa fa? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, mis amigos? Se supone entonces que ustedes por primera vez deberían, contra todas vuestras intenciones, presentarle un calendario de medidas de movilización. Pero no es para que nos trancen el alma con el gobierno, es para de verdad desalojarlo. Entonces van ustedes a pedir sí o no que las Fuerzas Armadas entren en la pelea, porque las Fuerzas Armadas a su vez tienen que decidir su destino. O es el ejército del pueblo de Venezuela, o es una caterva de ampones al servicio de un gobierno desalmado de burócratas, criminales, ladrones. La Guardia Nacional Somocista o la Guardia de, ¿cómo se llama?, de Noriega. ¿Eso es lo que es nuestras Fuerzas Armadas? Hay muchos que eso ya lo despacharon hace tiempo. Eso es igual, no sirven para nada, pero qué buena vaina. Entonces las Fuerzas Armadas no son capaces todavía de reaccionar. O sea, contra todo lo que nos han dicho miles de oficiales o representantes de miles de oficiales, no hay chance de enderezar esta vaina. Entonces, mis amigos, la conclusión es muy sencilla. Venezuela debe parir una generación de guerreros. Venezuela debe parir una generación de proponentes de una guerra irregular, que afianzado desde sus montañas o de donde sea, emprende la guerra física contra las Fuerzas Armadas actuales, que ya se entregaron a un sistema de oprobio, de irreversible conducción hacia el desastre, y entonces hay que preparar las fuerzas para unas nuevas Fuerzas Armadas que liquide a esta y reconstruya la sociedad venezolana. Ustedes saben que no hay manera de evitar ese dilema, más les vale entonces a muchos venezolanos, si es que aún puede confiarse en ellas, confiar en la alternativa que nos presentan desde las actuales Fuerzas Armadas los enemigos de estos bicharracos que gobiernan al lado de Maduro y de Diosdado. Porque si ellos no tienen razón, entonces la vaina está más peluda todavía, porque hay que liquidar estas Fuerzas Armadas. Porque lo que no puede hacerse es liquidarse la nación, mis amigos. No podemos entregarnos y decir, bueno, está bien, sí, después de todo, Venezuela no tenía destino como nación. ¿Cómo es la vaina? O sea, hay que entregarle este país a una banda de ampones. Amigos, desde que ese momento suceda y se llegue a esa conclusión, pues mira, hasta la intervención extranjera hay que pedirla. Entonces más de uno va a decir, yo siempre lo he dicho, tienen que invadirnos, pero no seas animal. Hay que buscar por todos los medios posibles que no se produzca una invasión extranjera, porque sencillamente vamos a una cosa demencial, Dios mío, que es que lo que resulte de esa intervención extranjera es un semipaís, es un país que debe pagar un tributo a sus salvadores. Esa vaina no sé si es peor que el chavismo. Un país bajo ocupación extranjera, que lo liberen, sí, pero con una cuota que hay que pagar, porque este país, Panamá podía pagar con su canal, al fin y al cabo, digamos, no podía borrar ese canal de allí, entonces, bueno, vamos a negociar. ¿Eh? Sí, está bien, es de usted el canal, pero además nosotros no hacemos nada, sino bueno, que queremos cobrar la plata del impuesto por pasar por ahí. Pero Venezuela es un país montado sobre una mina gigantesca, chicos. Un país codiciado. Un país, pero archicodiciado por potencia, por países vecinos. Amigos, ¿ustedes creen que Venezuela entonces no tiene destino?
Porque decir que las Fuerzas Armadas no va a intervenir y admitir con ello que las Fuerzas Armadas se convierten en un ejército mercenario del poder corrupto rojo, del poder amponil de estos bicharracos ladrones de 7 suelas, es también llegar a la conclusión de que este país minero seguirá entregando sus riquezas al mejor postor de esas mafias que seguirán enriqueciéndose mientras el país conocerá hambres y enfermedades ad infinitum. Ajá. Pero sí, los que queremos liberar esto, salir de esta camisa de fuerza del chavismo, no contamos con la MUD, no contamos con las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿La invasión extranjera? ¿Para hacer qué? El reparto de las mismas minas, pero en lugar de los ampones asociados a Diosdado, es la buena voluntad del país invasor que nos dejaría volver a ser independientes. ¿Es eso viable? No lo sé, la verdad que no lo sé. Porque en Libia, por ejemplo, la genialidad de los gobiernos imperiales de Francia, Italia y también España y Alemania, resolvieron acabar con el Estado libio. Yo sé que esto es difícil entenderlo, porque bueno, Libia era el del bicharraco amigo de Chávez, porque todas las locuras del país en Venezuela se transforman siempre a quién ayudaba o quién era amigo de Chávez para no entender más nada. Amigo, el Estado libio era efectivamente el del señor Gaddafi, que era un gran ampón. Eso es cierto. Era un ampón islamista moderado, no sé de qué tipo, pero en todo caso no obligaba a su país a las leyes sharia y toda esa cosa. No obligaba a su país a ser un país regimentado por una milicia musulmana o no sé qué vaya. No, era un país que tenía un Estado efectivamente dictatorial, pero donde no había una calamidad que no conocía Libia, la dictadura religiosa. Bueno, acabaron con el Estado libio. Libia se reparte ahora entre fracciones de civiles, cada una más mafiosa que la otra. Y el grueso del petróleo, ¿saben ustedes en manos de qué mafia está? La mafia del ISIS, el Estado Islámico. Y los mismos que agarraron el norte de Irak tienen una cierta predilección por las zonas petroleras, porque en Irak controlan la zona del Mosul, lo que era la zona kurda, y aquí controlan los pozos, los grandes pozos de Libia, y se hacen riquísimos vendiendo su petróleo, solo que lo venden para tener las grandes arcas llenas del Estado Islámico, es decir, de la guerra religiosa a mediano y largo plazo contra Europa. Señores franceses, destruyendo el Estado libio, ustedes han sepultado su futuro, porque financiarán desde Libia, en grandes ingresos petroleros, las matanzas contra los infieles, que son ustedes, los católicos como nosotros, en las tierras de Francia. Mientras esperamos la otra maldición, la del señor Guari Boumedienne, el argelino que dijo: ganaremos la batalla de Europa con el vientre de nuestras mujeres. Seremos mayoría musulmana en Francia y Europa. Bueno, mis amigos, como ven, nuestros problemas no son los pequeños y aislados problemas del mundo. Estamos metidos en la tronera en que nos dejó Chávez metido, asociados al terrorismo islámico, punta de lanza de la diplomacia iraní, y el loco al-Alzheimer y su grupo terrorista es parte de esa gran operación mundial de destrucción del Estado venezolano para ponerlo al servicio de las grandes mafias. Y mientras tanto, muchos venezolanos de bien, acá en Florida, en los Estados Unidos, Trump no puede ganar porque odia a los latinos y no sé qué vaina. Seguramente hay sobradas razones para no votar por el señor Trump. Pero Trump está planteando unos temas que yo nunca los había oído en 40 años en los Estados Unidos. Trump está planteando
que debe cesar el aislamiento, el autoaislamiento, la política suicida internacional de los Estados Unidos. Y cuando el señor Marco Rubio, moderado, al que le ganó el radicalismo de extrema derecha, el señor Trump, cuando Marco Rubio dice: ese ampón llamado Diosdado Cabello, el más grande traficante, el más grande criminal de América. Caramba, ¿no será que si gana Trump tenemos otro baile distinto en Venezuela? Ajá, ¿y qué vamos a hacer? ¿Favorecemos entonces la política de Trump para Venezuela? ¿O las Fuerzas Armadas, que debe por favor pensar lo que estoy diciendo? Las Fuerzas Armadas va a dejar que nos impongan desde afuera por dictados imperiales lo que debemos hacer en la República nuestra, o nos adelantamos a la elección de Trump para decirle a Venezuela: este gobierno de ampones debe salir de la escena, este gobierno de este malandraje rojo nosotros los tenemos que sacar. No todo es entonces una discusión fácil sobre revocatorio sí, revocatorio no, sobre, bueno, no sé, economía de mercado o economía estatal. Ya va. Hay terroríficos problemas geopolíticos en el mundo entero que dependen de nuestra manera de abordarlos, para saber cómo nos alineamos, porque hay en Venezuela gente que, como yo, propone, y le proponemos a las Fuerzas Armadas que nos alineemos con Occidente, con el liderazgo americano de Occidente, porque estos bicharracos nos alinearon con esa potencia de cagalitrosos de cuarta categoría del chavismo, del castrismo moribundo, que no puede depararnos sino miseria y marginalidad en el mundo. Y nosotros no somos marginales al estilo que quiere Castro para que sigamos financiando su cagada de economía de penurias. Amigos, estamos hablando de los problemas fundamentales de nuestra época. Nosotros queremos unas Fuerzas Armadas modernizadas y ayudadas por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para barrer toda presencia guerrillera colombiana en Venezuela. Queremos la alianza con Estados Unidos para derrotar todo narcotráfico que pase por Venezuela. Necesitamos la presencia activa de la DEA en Venezuela. Necesitamos, a cambio de eso, que Estados Unidos nos devuelva centenares de miles de millones de dólares de todos estos hijos de la gran peste que saquearon las reservas, las reservas financieras del país y las trasladaron a sus cuentas privadas en el estado de Florida, muchas de ellas. Y lo que vale para Estados Unidos vale para España, porque debemos tener una diplomacia muy activa para recuperar lo que nos han robado, mis amigos. Esta plaga llamada el chavismo, madurismo, diosdadismo gobernante. Tareas hay muchas para un nuevo gobierno. Ahora yo les voy a preguntar algo. ¿Ustedes creen que esto es tarea para un lidercito cifrino votado en unas elecciones donde que va a ganar? ¿Esto es tarea para un forcejeo allí con el chavismo de una Asamblea Nacional que ha perdido 9 de cada 10 atribuciones que tenía? ¿No perciben ustedes acaso que todo este esquema político se agotó? Y que para pensar el país en las nuevas circunstancias, incluyendo el entorno internacional, de los problemas que se está planteando Estados Unidos, gane o no gane Trump, pero que son los problemas de toda una nueva época que se está abriendo a partir de la beligerancia del islamismo radical y su yihad y su petróleo ligado a la política y a los chantajes. Nosotros podemos salir ganando de todo eso,
Porque si Venezuela se transforma en un gran país exportador petrolero, nuestro pacto con Occidente debe ser entonces remunerativo, porque el Medio Oriente se transforma en una zona volátil, profundamente inestable. Yo no soy ningún Casandra para pronosticar desastres, pero mis amigos, si ha de haber bombas nucleares, esa es la zona del mundo donde empezarán a experimentarlas, ¿saben? Y entonces, si he logrado interesarles en que nuestro destino no es la de un paisito marginal, sino es la de una nación con enormidad de recursos, Dios mío, que puede hacer la felicidad de su pueblo a condición de sacar esta lacra gobernante. Y sobre todo, sacar al mismo tiempo estos imbéciles que le sirven de comadronas a esas, ¿cómo se llama?, gestión de ampones, estos alcahuetes y cabrones de la oposición blandengue. Estamos hablando, mis amigos, de una nueva nación, de un nuevo país, de una nueva manera de concebir la geopolítica y nuestra inserción en ella. Nosotros necesitamos a Colombia viva, democrática y beligerante contra el castrismo de la FARC y sus guerrillas de muerte. Necesitamos una alianza con la derecha colombiana. Pues sí que habla claro alguna vez en la vida, Dios mío. ¿Le queda a alguien duda de lo que estoy diciendo? Bien, amigos, ya habiendo pasado los 1000 oyentes y sabiendo que lo oirán 2, 3, 5,000 más por las otras vías, creo que ha sido suficiente la exposición que he hecho sobre mi absoluta convicción de la urgencia de que se dé el proceso de ruptura militar con los ampones que sostienen a Maduro en el poder. Y que esa ruptura militar necesita de la solidaridad política de la Asamblea Nacional y de la MUD. Y que si no dan esa solidaridad política, reconozcámosle entonces que ellos están en solidaridad con el gobierno para mantener esta calamidad nacional que es el madurismo en el poder. Si la MUD no quiere, no será por una falta de flexibilidad de los amigos de las Fuerzas Armadas que quisieran finiquitar este bandidaje en el poder rojo. Henry Ramos, te repito lo de ayer, ¿quiere ser presidente provisional? Échale pierna. Caprilito, ¿quiere ser presidente provisional? Échale pierna, Capriles. No van a ser presidentes de un carajo si se mantienen bajo la tutela del chavismo gobernante. ¿O es que ustedes creen que ganan el 2019? De aquí a allá inventan otra vaina, chicos, para impedir que ustedes vayan al poder. Ustedes están agotando sus últimos chances, mientras la sociedad civilizada venezolana aún les acompaña. Pero no les acompaña para una política boba. Quieren una política beligerante. Quieren una política que satisfaga su aspiración a ver salir esta plaga del poder. Y si ustedes no dirigen eso, si ustedes no ayudan a las Fuerzas Armadas, si ustedes no exigen de las Fuerzas Armadas esa ruta de ruptura con el poder chavista, el país se nos va a la desbandada, a la anarquía, a la barbarie del gobierno chavista, del modelo estatista en crisis completa, del hambre y las enfermedades. Amigos, y lo peor de todo, el AMPA duplicando o triplicando los niveles de barbarie que nos colocan como las ciudades más inseguras del mundo, Pero falta, ¿saben? Falta mucho, porque así como no hay límites hacia arriba para una sociedad que decide construirse en su grandeza, tampoco es cierto que hay límites hacia abajo. Podemos ir a una verdadera sociedad de barbarie. Solo puedo ofrecerle a mis amigos venezolanos, a mis conciudadanos, a los compatriotas, solo puedo ofrecerle las verdades que uno se acostumbró a elaborar
sin pensar en los intereses particulares. He dicho, puedo ser parte de ese gobierno. Si no me quieren, no importa. ¿Cuál otro para apoyarlo? Pero a mí que me registren. Bien, lo que podemos hacer, habiéndolos condenados al ostracismo, a los chismosos y a los, ¿cómo se llama? Y a los saboteadores, puedo ahora responder algunas preguntas que me hagan directamente por aquí. Vuelvo a poner entonces los letreros estos, pero como que no hay nadie. Hay 1000 y pico personas, pero nadie escribe. Se habían acostumbrado a que no los leyera, no puede ser. Alfredo Coronil Harman se unió. Alfredo, un gran abrazo para ti. Bien, amigos, hay alguien que diga algo. No dicen nada, chico, en el chat del, ¿cómo se llama? Del Periscope. ¿Será que lo anulé? Ay, caramba. Ay, Dios mío. A ver, amigos, ¿no hay ningún comentario? No sé qué pasó entonces. Bueno, si no hay comentarios, entonces vamos a dar por terminada la conversación de hoy. Ha sido un gran placer estar con ustedes. Es que usted lo ha dicho todo, dice Pilar Herrero. Luzmina Jiménez Bellodín. Todo esto son lecturas de Facebook, ¿no? Bueno, muchas gracias a los amigos de Facebook por estar acá. Joseph. Temo a veces decir los nombres y apellido completo porque eso es como darle a las grabadoras del SEBIN los nombres de gente que aprecia a uno, entonces pasan a ser como sospechosos por haberme escuchado. Bueno, será entonces hasta muy pronto. Mejor dicho, hasta mañana. Espero verlos mañana. Hasta pronto. Chao, pues.